introducción a un tema sobre el que me gustaría que charlemos todos, que es el informe presentado ayer por el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, con una especialista en pedagogía, sobre un trabajo que se hizo en noviembre del año pasado sobre chicos que estaban en segundo grado, iban hacia tercero, y que dejó en evidencia cuáles son las dificultades que tiene el sistema educativo santafesino. Primero que nada, ahí está la cantidad, porque ahí habla de lo cualitativa que fue la encuesta, ¿no? Sobre un total de 52.926 pibes que estaban en esa franja, se evaluaron 50.402. O sea, se evalúa el 95% de los chicos de entre segundo y tercer grado de la escuela pública y privada de Santa Fe. A este trabajo lo hizo, digo, para que no quede ninguna duda, una universidad pública de Brasil, lo colaboraron las universidades del Litoral y de Rosario, colaboró el CONICET y colaboró una asociación internacional que se dedica a evaluar el sistema educativo. O sea, es irreprochable la calidad técnica y la jerarquía del laburo que se hizo. Miren estos números, que son los que finalmente arrojan el resultado de estas pruebas. La siguiente placa. Mirá, ahí tenés una partición del perfil de la capacidad de lectura. En rojo son los chicos que tienen dificultades o en todo caso complicaciones para la lectura, ¿no? Si vos querés señalar cuál es el número o en todo caso cuál es la cantidad de chicos que tienen problemas para leer en la provincia de Santa Fe en esa edad, se puede calificar en rojo prelector o principiante. Entre prelector y principiante, en el área urbana tenemos un 39%. En el área rural, un 45%. El promedio es 39% de chicos que o son prelectores o son principiantes. O sea, no pueden leer más de 22 palabras. El prelector es el estudiante que no logra leer palabras y el estudiante principiante es el que no alcanza a leer 22 palabras. Después tenemos en el rango amarillo un 38%, el estudiante logra leer más palabras que el principiante, pero aún silabea en la mayor parte de la lectura. Con lo cual la lectura sigue siendo lenta, entre 23 y 31 palabras, y 26 pseudopalabras en un minuto. Y después tenemos, mantenemos la placa, en el intermedio y fluido, que es el verde, un 17% en el ámbito rural, un 25% en el ámbito urbano, los chicos que leen de manera intermedia o fluida. ¿Qué significa el rojo y el amarillo? Que los chicos tienen, o no leen, o leen con dificultades hasta menos de 22 palabras, con lo cual no pueden pensar en lo que significa la palabra porque la atención está puesta en leer y en silabear. Y el principiante 2 también silabea un poco más rápido, pero de todas maneras está su atención puesta en leer o en no en entender lo que lee. ¿Se entiende, no? Sí. No la interpretación. Claramente el número habla de que los chicos de las escuelas rurales son los más perjudicados. Me impresiona el grupo social, porque me parece que en el grupo social es donde encontramos quiénes son los verdaderos perjudicados de este proceso, que es la última placa que te mandé, Anita. En el grupo social, claramente queda demostrado que los chicos con menores recursos, mirá eso, perfil de lector por coeficiente socioeconómico, el 58%, ¿leo bien? 58% de los pibes de bajos recursos socioeconómicos no alcanzan a leer más de 22 palabras. Mientras que apenas un 13%, es decir, tenemos un 87% de los pibes de bajos recursos económicos que no leen de corrido, que no entienden lo que están leyendo. A nivel medio, lo que sería clase media, eso baja a un 31%, sube a un 31%, pero en total tenemos un 59% que no, un 69% que no comprende lo que está leyendo. Y la clase alta se reduce a un 44%, los chicos que sí saben leer, pero hay
un 56% que no entiendan lo que están leyendo. Esa es la radiografía de la calidad educativa de lo que sería la primera etapa del sector primario. Y hay una placa más, creo que te mandé, que era también ejemplificativa, no sé si está por ahí, que creo que es la general. Ahí tenés. 4.500 chicos sobre los 50.000 no saben leer. Y más de 15.000 chicos no llegan a leer 22 palabras por minuto. Esta es la situación de alfabetización y comprensión lectora de la provincia de Santa Fe. Una provincia que, habrá que decir, a lo largo de los últimos años ha invertido en educación. Interrumpidamente, pero digo, no tenemos un problema de financiamiento educativo. Tenemos un problema, a lo mejor, de atraso salarial, pero no es precisamente la peor provincia argentina. Yo no quiero pensar qué pasa en la evaluación de este tenor en provincias más pobres, como Chaco. Te iba a decir, si lo extrapolás al país, las cifras deben ser peor. Provincia de Buenos Aires. Sacaría Capital Federal, que debe tener un nivel... medio alto. De educación debe ser el nivel más alto del país, pero porque tienen un montón de privilegios también que no tienen el resto de las provincias. Ahora, yo ayer estuve leyendo algunas opiniones y digo, ¿sobre qué pusimos foco? Para que la mayoría de los pibes no sepan leer. ¿Qué fue? Porque acá evidentemente le erramos en algo. Hace 20 años que le estamos errando en algo. Tenemos un... Sobre nada, me parece que ahí el fracaso es total. Sí, yo ayer charlábamos un rato con Daniel y por ahí cuando uno habla, por ejemplo, no es por comparar ni nada, pero en el proceso educativo, si bien ha habido evoluciones, si uno ve que van cambiando los formatos, si cuando yo hablaba con mis padres de su educación, al menos la primaria y secundaria, era impresionante la diferencia de contenidos. Quizás yo tenía otros que ellos no tuvieron, pero en lo básico que era leer, escribir y matemáticas, estaban más avanzados, parecía, que yo. Sí. Por lo menos en la cantidad de libros que leían, en los temas que abordaban, en las cuestiones de cultura general, hasta la propia letra prolija, escribir prolijamente. Mis abuelos escriben perfecto, mis viejos escriben perfecto, y a partir de mi generación nunca me dijeron, che, tu letra es un desastre, hasta hoy queda así. Y después uno ve con los que vienen detrás, y si bien van teniendo otros contenidos, puede ser la ESI, puede ser una cuestión de aprendizaje más acompañado, en contenidos específicos de leer, escribir y sumar y restar, a veces parece que van lento. Otra velocidad. Ayer el ministro nos dijo, bueno, esto es el fracaso de 20 años de política educativa, puso 20 como un número, si se quiere, simbólico, y además donde se incluyen todos los colores políticos, porque hay que decirlo, digamos, no es que se está acusando a nadie en particular, digamos, se está poniendo el diagnóstico sobre la mesa y dice, este es el punto de partida que tenemos. Ahora, evidentemente merece un debate. Y además debemos hacernos cargo todo de esto, digamos, no podemos... Yo ayer lo puse en redes cuando lo iban a... Y la primera respuesta que recibí, bueno, el ajuste tiene su... Pará, ¿qué tiene que ver con el ajuste? No, merece un debate, merece una autocrítica en todos los niveles. ¿Pero qué tiene que ver con el ajuste esto? Lo pregunto de verdad. Con el ajuste creo que tiene que ver en términos de que, por ejemplo, cuando veo el informe me pregunto qué política educativa recuerdo en pos de mejorar la educación provincial y nacional de los últimos 15 años. ¿Recordás alguna? No. ¿O algún debate serio sobre educación? Ponele el volver a estudiar. El volver a estudiar. Yo pensé, sí, pues... Lo interrumpieron. Sí. Pero el volver a estudiar era la recuperación de aquellos que abandonaron la escuela. Que habían abandonado. No, digamos, era un plan que buscaba recuperar a aquellos que digamos, está repuesto ahora y está funcionando. Sí, a nivel nacional estaba el de terminar la escuela también, que era destinado, en realidad fue ocupado muchísimo por mujeres, que fue desfinanciado y eliminado ya el último año. Pero hay un dato que yo lo que digo, yo lo he charlado el otro día con Alejandro. Pero bueno, planes de alfabetización. Pero eso fue Alfonsín. Eso es muy viejo. Y lanza. Estás hablando de más de 30 años. Pero cuando este gobierno lanza el plan raíz, mucha gente dijo, un disparate. Pará, loco. En realidad, este tipo, habrá que reconocerle al ministro que había tenido una percepción de lo que estaba pasando. Porque si lanza un plan de fortalecimiento de la alfabetización es porque evidentemente es respetable pensar que el tipo sabía lo que estaba pasando en la escuela, y estos números lo demuestran.
Ahora, yo digo, de verdad todos los gobiernos, y es lo que de algún modo a uno lo enoja, porque han dejado pasar oportunidades, uno los ve peleándose todo el tiempo por pelotudeces. Y todos los gobiernos provinciales o nacionales, ninguno ha puesto en marcha ningún plan que cambie la matriz educativa. Yo digo, ya a esta altura del partido, pasa en Uruguay, deberíamos plantearnos el doble turno. Sí. Como obligatorio, que los chicos entren, no a las 6:30 de la mañana, 7, que los chicos entren a las 8:30 y se vayan a las 5 o 4 de la tarde de la escuela. Que la escuela esté obligatoriamente vinculada a una actividad deportiva, a un club deportiva o científico-deportiva, qué sé yo, digo, que los pibes tengan a lo largo del día, no solamente... Porque yo me quedé con esa frase que vi en la pared del Club Argentino Junior de Paraná el otro día, que digo, 1 hora más en la escuela es 1 hora menos en la calle. 1 hora más en el club es 1 hora menos en la calle. Y nosotros tenemos un gran problema de marginalidad. Sí. Y no puede ser que no se haya hecho nada en el sentido... Porque me vas a decir, bueno, así nació el plan de la asignación universal. Sí. Pero ¿cuál fue la política de cumplimiento, de exigencia de cumplimiento de eso? Que lo manden a la escuela. ¿Pero vos viste algún sistema de chequeo? A ver, yo tenía una familiar que digamos que iban y le apretaban en la escuela y decían, no, si vos no me firmás el certificado de asistencia, digo, ¿cuál fue el nivel de exigencia de cumplimiento que se le impuso? Y la otra, ¿cómo puede ser que sea tan difícil pensar un sistema, un esquema de vinculación de los clubes con las escuelas? Sí, le estoy pidiendo mucho quizás a la política, pero veo poca creatividad al momento de pensar ese tipo de política pública. Repito esto, de la autocrítica creo que tiene que estar en los distintos niveles, cada uno asumiendo su rol, digamos, los dirigentes políticos, dirigentes sindicales, capacitación docente. Y a mí me gustaría decir algo que creo, por lo menos en la poca experiencia docente que tuve o que tengo, que veo, creo que el otro gran factor acá, sobre todo en la comprensión, es el avance de la digitalidad. Y ahí no estoy diciendo, dejemos de lado los aparatos electrónicos o el avance de la tecnología. Si no la usamos, estos números van a empeorar. Por supuesto. Pero 10 veces van a empeorar. Si no la usamos a nuestro favor, digo, o sea, el avance tecnológico es muy rápido, es muy fuerte, se ve muchísimo en los ámbitos de educación, y eso, la digitalidad, si no le prestamos atención a eso... Pero ¿cómo también conseguimos que los pibes no terminen siendo siervos de la digitalidad si la escuela apenas dura 4 horas, si en muchos casos la escuela es el lugar donde los chicos van a comer? Si la escuela no le ofrece al pibe... Pero te agrego algo. Muchísima gente que quizás vive en condiciones excesivamente precarias tiene un perfil de TikTok. Tiene un acceso a la tecnología. Pero porque es el tiempo final de ocupación, el tiempo libre, o lo ocupás en la calle o lo ocupás en las redes sociales. El otro día Coan dijo algo sobre el tiempo libre excelente, pero no tiene nada que ver con esto. Pero no linké para ese lado, perdón. No, pero está bien, porque digo, el problema acá es qué hacemos con los pibes de entre 5 y 17 años, ¿qué oportunidades les damos si no le damos una escuela doble turno, si no le damos la vinculación de esa escuela? Los chicos no tienen posibilidad de ir a hacer deporte, que aspiran a ser futbolistas. ¿Por qué la escuela no está vinculada a un club? ¿Por qué? Digamos, porque hay tantos clubes en Argentina. Sí, clubes con roles sociales. ¿Por qué el Estado, en lugar de subsidiar a los clubes, no les paga la cuota a los pibes de las escuelas del barrio? Y digo, no es falta de creatividad, es falta de voluntad. Además, sí. Yo lo que digo es que evidentemente aquí hay falta de voluntad. Hay falta de voluntad política. Me parece que no están pensando en eso. Porque después terminamos, y acá vuelvo al tema de siempre, discutiendo solo salarios. Sí, que ahí te enfrentás con los docentes, que no tampoco es la idea, porque son parte del mismo... Son imprescindibles los docentes. Enseñan en el sistema que diagrama el Estado. Pero son el sistema, ¿eh? Los docentes también son el sistema. Pero digo que por ahí uno termina discutiendo con los docentes sobre la cuestión salarial, que es sobre lo que se basa es el punto de arranque para una buena calidad educativa, es que haya recursos, pero después a partir de ahí tenés todos estos puntos que estamos hablando, de cómo están las escuelas, si tampoco los chicos van a comer o sindicatos discuten esto, ¿eh? No, por los supuesto, sindicatos cuando yo ayer repasaba el discurso de Rodrigo Alonso, el informe ya había salido, y Rodrigo Alonso habló de que hay que eliminar la reforma de la caja de jubilaciones, que hay que recuperar la pérdida del 2023, que hay que exigirle al gobierno aumento. Ahora, no habló de esto, que era un sopapo. Digo, loco, ¿qué decís de esto?
No, nunca. Pero ahí todos los actores están Todos. están entrampados en Los esa periodistas discusión. también, ¿eh? Sí, todos los... Nosotros Sí. también somos responsables de no tematizar sobre esto, porque parece que el tema igual- educativo está como... Igual, che. anda a buscar en qué mira, voy a reivindicar, en qué medios se da este debate. Hoy, No, vos está hoy bien. decías, lo decía fuera del aire, pero bueno, lo voy a decir al aire. Nadie demoró muchísimo en difundirlo. No, hasta que no apareció el documento público, ningún periodista lo había subido, digamos. Esperaron que saliera el informe de... Nosotros lo habíamos dicho ayer a la mañana. Lo discutimos antes de que saliera La conferencia. la conferencia, porque teníamos la información. Ahora, loco, digo, ¿por qué está tan fuera de nuestra agenda la cuestión educativa? Porque alguien me dijo ayer, es esa la discusión nacional. Es que ahí empieza toda la discusión. No hay otra discusión que no sea esa. ¿Vos querés una sociedad integrada? Vincularlo al pibe con la expectativa de futuro. Porque si no estamos tirando al 50% de los pibes a la calle, que terminan pensando que la vida es comprarse colgar un TikTok, salir a afanarse una zapatilla y morir como soldado de los narcos, de cualquier organización criminal. Esa es la alternativa que le damos. O ser trapito. Digo, ¿qué hacemos con esos pibes? ¿Cómo los incorporamos? ¿Cómo le damos vida a esos pibes? ¿Cómo le damos la posibilidad, no ya que sea igual que el pibe de clase alta, como vimos ahí, están mucho más en ventaja, sino que tengan la posibilidad de competir, porque en el mundo tenés que competir, digamos, por los puestos de trabajo, y la competencia está dada por la formación, por la alimentación, por la formación, digamos. Y digo, ¿qué están esperando para hacer una reforma educativa? No le pida a Milei, que él cree que hay que hacer voucher. Bueno, pero también, por ejemplo, la provincia, ¿por qué no tiene ley de educación? ¿Por qué no se adhiere a leyes nacionales? La provincia está debatiendo una ley de educación hace ¿Por 2 qué? años. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué los legisladores están más preocupados en cuestiones superfluas o de coyuntura, que a veces son importantes, son urgentes sobre lo importante, y no está debatiendo una ley de educación? Porque ahí también el sistema político, o el partido del Estado, como diría Milei, queda entrampado en su propia incapacidad o Sí, inhabilidad. falla. A ver, vamos a decirlo con todas las letras. El progresismo que ha gobernado este país y esta provincia a lo largo de por lo menos 12 o 15 de los últimos 20 años, no hizo nada. O sea, hagámonos cargo, los progresistas, entre comillas, de que no fuimos capaces de hacer nada. De no haber planificado. Porque si vos lo comparás con Mujica y lo comparás con con los otros presidentes. Con Lula. Con Lula o la Lula, calle- la alfabetización. Alfabetización. Que hizo en Brasil, increíble. No, y Uruguay metió en los últimos 10 años el plan de jornada completa. Y todos los chicos de las escuelas de Uruguay, todos, del más pobre al más rico. Eso lo hizo Mujica y lo hizo Tabaré, y lo siguió la calle Pou. Nadie lo discutió. Digo, ni siquiera somos capaces de gestar un sistema educativo, de decirnos, che, de acá a 2 años el sistema educativo va a ser así. Podemos exigírselo al gobierno de la provincia de Santa Fe y al Estado santafesino, sí, porque las escuelas, lamentablemente, en este país son responsabilidad de las provincias, no de la nación. Que debería ser, por otra parte, otra discusión. Deberíamos no devolverle la escuela, pero digo que todas las escuelas del país persigan el mismo objetivo. Y la verdad, loco, es que es muy dramático estos números. Son muy graves estos números. Para mí son más graves que cualquier otro número de la economía, porque la economía fluctúa. Vos, digamos, te suben un poco el sueldo y vos salís de la situación. Vos lo resolvés con mayores ingresos a cualquier circunstancia. Obra social, lo resolvés subiendo. Ahora, esto no se resuelve de un día para el otro. Esto es una máquina de generar analfabeto. Ayer el gobierno decía que bueno, que ellos pusieron en marcha el plan raíz, que están abordando, que este año los resultados van a ser la misma prueba y esperan obtener mejores resultados. Lo vamos a conocer seguramente a esta altura del año que viene. Pero... Sí, pero... No, y también creo que el aspecto educativo es víctima, no es ajena a esto que siempre discutimos de esa especie de política troncal que debería haber existido del 83 para acá, de que no que cambie el color político y se haga borrón y cuenta nueva y se borre todo lo que hace el anterior. Es que para eso necesitamos una ley de educación provincial. Necesitás que quede plasmado en la Constitución. Acá pasaron todos los candidatos, nadie habló de educación. Nadie tiene un proyecto siquiera para decir, yo quiero esta infraestructura, quiero este sistema docente, quiero este contenido para el aula. Nadie lo dice. No. Nadie de los pensadores de educación. No estoy hablando del docente que tiene que atravesar 1500 obstáculos para llegar al aula todos los días.
Entonces, y en el interín, las familias de clase media, ¿qué hacemos con los chicos? Lo mandamos a la escuela porque es obligación, no porque creamos que es que tenga proyección para futuro, y después complementamos con 1000 actividades según pueda el bolsillo. El que no lo puede hacer queda solo con esas 4 horas de formación básicas si es que no va solamente a comer. Y el resto de la familia le pagamos el club, inglés, maestra particular si le cuesta, porque en la escuela tampoco el acompañamiento pedagógico a veces falla porque son muchos chicos para pocos docentes, entonces le pagan a maestra particular, le compras los libros, le incentivas a la lectura. Sí, un montón. Si vos te estás preocupado, si Bueno, no tenés tiempo porque laburas todo el día, la clave, y tu hijo queda Guille, en tu casa, está con la pantalla todo es el que día. el trípode obviamente que el trípode del sostenimiento de la formación educativa de un pibe pasa primero por la familia, segundo por la escuela y tercero por la calidad de vida que vos tengas en el ámbito socioeconómico. Pero no estamos atacando nada. No, ninguno. Y La familia, digamos, queda claro, cuanto más se ocupa la familia, el pibe más chance va a tener. No es una cuestión menor. Pero estamos hablando de una situación de la sociedad muy frágil, donde los vínculos familiares están también muy heridos por las cuestiones socioeconómicas. Pero básicamente acá lo que hay que discutir es el rol de la escuela. y sí. Y es una discusión que vos te miran como un marciano cuando vos lo planteás. Y yo en esto voy a reconocer, el único tipo con el que alguna vez vino y charlamos y se pone a hablar de eso, acá, fue Mario Barletta. Después, ninguno te habla de educación. Todo el tiempo te están hablando de otras cosas. Y hay mucha gente, y esto lo quiero decir como autocrítica, que le ha impuesto al contenido educativo cuestiones que son menores. Hemos hecho un esfuerzo justificado, razonable, por instalar, educación sexual de igualdad de género en la educación, que está bien, pero hicimos un esfuerzo, digamos, pusimos tanta cabeza en eso, pero no sabemos si los pibes están aprendiendo a leer y escribir. Entonces digo, hagamos una autocrítica respecto a qué le dimos más importancia, digamos, cuáles fueron las prioridades. Entonces, la verdad es que a mí, digamos, le pusimos mucho énfasis en bajar línea, en lugar de saber si los pibes estaban... Porque, claro, el problema es que a mucha gente le conviene que haya mucha gente que no sepa leer y escribir. A esquemas de poder sostenidos en el tiempo, esto de que mucha gente dependa de vos para sobrevivir, es negocio. Sí, y también, no digo que sea malicia, que sea intencional, pero les resulta cómodo. También pienso en los ámbitos en lo que se dio la discusión, porque siempre por ahí, yo creo que cuando vos no das una discusión, viene otro y te la gana, porque es así. Cuando vos demorás mucho en dar una discusión, viene alguien que piensa muy distinto a vos. Sí, ni siquiera discute. Ni siquiera Chau. discute, pim, viene, borra un plumazo y chau, a la miércoles, arreglate. Y eso hace que en la cuestión docente o educativa, al no haber discutido, ante el descontento social por la calidad educativa, lo que pareció o lo que se sintió era: no discuto porque desde la docencia o de los responsables, no discuto porque siento que me quieren auditar mi trabajo, claro, y yo no me pueden controlar, o como me siento atacado. Y en realidad no es primero el salario y después el contenido, es todo integral la reforma que se necesita. Pero acá queda en evidencia que no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada. Y después nada. No, y después lo que veo por ahí con mis compañeros que son docentes de universitarios o terciarios, como Laucho u otros más, o habiendo compartido curso con primeros años de ahora, a la facultad llegan sin saber escribir y leer. A la facultad. Entonces, bueno, a ver, ¿quién lee tal párrafo? No saben leer a los 19 años. Entonces, tuviste 15 años de formación escolar, privado o pública, ¿no mismo? Que andás a ver qué pasó. ¿Qué pasó ahí? No comprendés una consigna, hermano. Y es preocupante porque así para la vida. Pero bueno, ojalá seguiremos con estas charlas y ojalá se extienda y que estos números ayuden a que se abra un debate. Lo que más también me sorprende es la indiferencia de muchos frente a esto.